¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Una Pausa. Como este es un espacio abierto para poder expresarnos de todo lo que nosotros podemos tener guardado en nuestro corazón, en nuestra mente, hoy vamos a hablar de un tema que nos aqueja a todos. ¿Qué es lo que tenemos en nuestro corazón? ¿Qué es lo que tenemos en el alma? Vamos a hablar del tema, la depresión. Pero para eso tenemos un invitado muy especial. Él es un psicoterapeuta especializado en terapias de tercera generación. Él es Guillermo Fedmund, al cual le damos la bienvenida a nuestro set. Muchas gracias. Bienvenido, Carlita. Guille. Es para mí un honor estar acá con ustedes. Muchas gracias al público televidente. Claro que sí. Debido a todos estos episodios que se han venido viendo en la sociedad, ¿no, Guille? Suicidios, algunas actitudes propias, tristezas en el corazón, tristezas en la mirada. Entonces, ¿qué es la depresión para poder conceptualizar bien el tema, por favor? Bueno, la depresión lamentablemente es una enfermedad que tiene consecuencias muy lamentables cuando no se detecta a tiempo. Para llegar a la depresión hay todo un proceso. Y si queremos hablar de depresión, hablamos de una emoción. Nos sentimos mal, todo es catastrófico. La depresión en sí podríamos decir que es un exceso de pensamientos del pasado. Normalmente tormentosos, normalmente fracasos, normalmente traiciones, lo que pudimos haber hecho, lo que no hicimos. Son cargas del pasado. La depresión, muchas veces cuando no se trabaja, puede pues acompañar una vida como esos dibujitos que uno va caminando con su nube arriba, ¿no? Puede haber sol alrededor, pero uno lleva su depresión a todas partes. Muchas veces, como en estos últimos casos de suicidios de jóvenes realmente inteligentes, capaces, con un nivel cognitivo muy alto. Sin embargo, hay una carencia en estas épocas que es de inteligencia emocional. La depresión, exceso de pensamientos del pasado. La ansiedad, excesos del pensamiento de futuro. Son enfermedades que terminan siendo psicosomáticas. ¿Por qué? Porque la ansiedad de lo que va a pasar, de qué va a suceder, si me quedo sola, si no consigo trabajo, si no me alcanza. Entre la depresión del pasado y la ansiedad del futuro nos encontramos con lo que llevamos siempre, el estrés del presente. El estrés del presente. Tú estás diciendo que la depresión es un exceso de pasado. De pensamientos y emociones que arrastramos del pasado. Eso quiere decir que todos los seres humanos entonces tenemos un porcentaje de depresión en nuestra vida. Por supuesto, por eso tenemos el libre albedrío. Antes hablaste algo de enfermedades del alma, algo de... ¿no? Y cuando hablas alma, hablas de inconsciente, subconsciente. Cuando hablas espíritu, hablas de consciente. Entonces el ser humano tiene esas dos vocecitas, ¿no? ¿Y cuáles son los rasgos o las emociones que uno puede demostrar o puede percibir hacia otra persona para poder darnos cuenta de que esa persona está deprimida pero lo disimula? Porque muchas veces las personas están deprimidas pero están con una sonrisa hacia la gente, y cuando llegan a sus espacios a solas es un mundo diferente. ¿Hay señales para poder ver o por lo menos captar que esa persona podría estar pasando un momento de depresión? Bueno, es que definitivamente hay un equilibrio donde podemos desarrollarnos sanamente, ¿no? Hay momentos en que podemos estar alegres, podemos estar preocupados. Los extremos son totalmente indicadores de riesgo, ¿no? Hay personas muy alegres que son el alma de la fiesta, pero que han terminado suicidándose. Sí, lo he visto. ¿No? ¿Y cómo puedes diferenciar entre exceso de alegría o no, está triste o está deprimida?
Hay personas que siempre están alegres y ahí hay que, una cosa es que uno tenga una actitud y otra cosa es que pese a la adversidad y de la situación real, no seamos conscientes, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera podemos tener una vida muy exitosa por fuera, pero por dentro tenemos cargas que no queremos demostrar, ¿no? Vivimos con máscaras. Eh, Normalmente también lo hablamos. Inconscientemente nosotros damos mensajes también. Eso se podría decir que es un síntoma. Sí, sí, porque la depresión no es algo que venga de la noche a la mañana, es una suma de cosas que termina ya con una personalidad deprimida, ¿no? Es decir, no va a haber estímulo que pueda cambiar la depresión de un día para otro, y menos si no cambia la actitud y si no desea. ¿Quién no ha pasado un momento depresivo? ¿No? Yo he pasado muchos momentos en que he pensado también en eliminarme. Yo creo que cuando ya el pensamiento suicida está en tu cabeza, es el punto más crucial de pedir ayuda, del momento en que tú internamente estás pidiendo ayuda. Llamar la atención y de alguna manera castigar. ¿A quién? Ese es el problema del suicida, que quiere castigar a personas quitándose la vida. Es decir, se llega uno tanto a desvalorar que el simple hecho, estos casos que se ven tan horribles, ¿no? Hay sí cosas como mafias, ¿no? Estos asesinatos, pero hay estos enredos emocionales de feminicidios por amor. Estamos hablando pues de estados mentales que ya no se pueden negar, que la salud mental está en grave riesgo a nivel mundial. Guillermo, y una pregunta, ¿y cómo puedes saber si una persona efectivamente tiene depresión o es algo temporal en su vida? Bueno, todos tenemos estadios, ¿no? Ahí la vida no es recta, la vida tampoco es una constante ascendente. No, no. La vida es como es como un tirabuzón. Que en el ascenso tiene caídas que son parte de, por ejemplo, ¿de qué estamos hablando? De niveles de conciencia o de entendimiento. Si nos vamos a quedar en el primer nivel juvenil de que la vida pues es bella y queremos tener un montón de amigos, parejas, chicos, chicas, libertinaje, drogas, una serie de... Es un nivel que poco a poco o nos lleva a un estadio de caída y ahí tenemos que reaccionar. O involucionamos y llegamos al fondo, o esa experiencia nos lleva al otro nivel. Ah, no, ya voy a corregir. Y en ese nivel también van a haber dificultades. A lo que te voy entendiendo entonces es que la depresión entre los 10 y 20 es un estadio emocional diferente, de 20 a 30 otro, de 30 a 40 otro y de 50 en Hay adelante. niños ahora con depresión. ¿Y cómo, eso es una pregunta, por ejemplo, los que son padres de familia, cómo los papás pueden saber si su hijo está simplemente en un estadio de introversión o está en un proceso de depresión? Igual en los adolescentes, porque tú sabes que los adolescentes empiezan a todo el cambio. ¿En qué momento sabes que están en un estadio de depresión o simplemente que están en esos cambios hormonales? Bueno, los niños, los jóvenes tienen estadios y crisis cada cierto tiempo. La primera crisis es cuando se nace. Y después, poco a poco, van diferentes crisis, cuando se desteta, cuando le quitan el chupón. Son crisis que van pasando de etapa a etapa. A lo largo de eso, esos niños de 3, 4, 5, 6, 7 años ya van cargando una mochila emocional. Muchas veces vemos que repetimos la conducta que tanto nos
que tanto criticamos o nos costó, nos convertimos un poquito como eso que criticamos, como mamá, como papá. Y eso es algo pues que es del inconsciente, ¿no? Es algo así como que dice, tú peleas cuando tienes tu papá y tu mamá, ¿no? Que con la persona que más peleas es a la persona que más te pareces. Es que justamente no solo es que más te parece, sino a la que más quieres. ¿Por qué? Porque son patrones que muchas veces se graban de la infancia. Por ejemplo, un joven, un niño que ha crecido con carencias afectivas, con violencia, crece mamá ama papá, papá ama mamá, pero pelean, discuten, lloran, se tiran cosas, se golpean. Entonces se crea una enfermiza relación amor-maltrato, sufrimiento. Cuando ese niño que no entiende, porque es chiquitito, no entiende lo que sucede, pero después se besan, se abrazan, ya la cosa es así. Y repiten en sus familias, de alguna manera, se identifican con esos modelos. Algunos dicen, no, yo no quiero ser así. Y por supuesto que, pero otros no. Corta. Otros repiten. Mira, así como existe un chequeo anual corporal que se recomienda hacer físicamente, ¿tú crees, Guillermo, que para poder detectar a las personas en un proceso depresivo también sería prudente o sería sugerir que se hagan un examen anual? Pero, no, bueno, eso ya sería voluntario. Porque la depresión es una enfermedad mental. La mente está enferma. Es un trastorno, pero es pasajero. No puedes salir de la depresión. ¿Las personas superan la depresión? Pero por supuesto. ¿O lo controlan? Superan. ¿Sí? Porque tú no vas a controlar tu depresión. O estás deprimida o estás... y eso pues no podemos. Ah, ok, mira. ¿Y cómo, por ejemplo, evitas una recaída? Porque la vida va a seguir, tu vida va a seguir con las mismas actitudes, con las mismas acciones, de repente con algunas mismas amistades, pero ¿cómo evitar volver a recaer? Justamente, mira, ¿de qué hablas tú? De mapas. Cuando yo te digo papá ama mamá, mamá ama papá y me aman a mí. Cuando el niño crece, a los primeros que hace sufrir es a papá y a mamá. Los papás no entienden. Hay niñas de 12 años, mamá, soy lesbiana. Otro consume drogas, otro alcohol, otro libertinaje sexual. No le dan valoración ahora a perder la virginidad. Es una cosa normal entre los muchachos en algunos segmentos muy grandes. No vamos a generalizar, pero esas conductas son para hacer sufrir a los padres. Los padres no entienden. ¿Qué pasó? Le di todo. Unos usan drogas, otros libertinaje, otros rebeldía, otros tecnología, pero los padres aman a sus hijos, pero están preocupados, no están orgullosos. ¿Y esos son actitudes propias de la depresión? Bueno, depresión significa, de alguna manera, no enfrentar la realidad, sino sumergirte en todo lo negativo. No todo ha sido en la vida de todos negativo, pero lo que queda es lo negativo. Y eso es lo que tenemos. Porque en los casos que se han visto, ¿no? Personas profesionales no tienen problemas económicos, personas con mucho futuro. Sin embargo, ¿qué pasa por la cabeza de ese ser humano para que tome la fatal decisión de quitarse la vida? Muchos lo llaman cobardía, pero ¿qué es lo que pasa por la cabeza de ese ser humano para tomar esa fatal decisión? Bueno, como te digo, el ser humano vive su infierno o su paraíso. Lo que muestra es una cosa, pero lo que vive en realidad es otra. Ahora, tú puedes realmente tener indicadores, ¿no? Porque sí pueden haber algunos indicadores, el estar aislado, el siempre estar solo, el no ser sociable, el ser incomprendido. Siempre hay por algún lado
algunos indicadores que aparentemente son inofensivos, ¿no? Pero que son la puntita del iceberg y abajo. A veces queremos solucionar la puntita y el asunto no es ese, sino lo que viene La de base. abajo. La base. ¿Tú has estado deprimido alguna vez, Guillermo? Claro que sí. Yo en mi depresión me llevó a la calle. Yo he sido en algún momento habitante de la calle. Y eso no fue otro estado. ¿A qué me llevó a eso? Rebeldía ante el sistema, ante eso que ahora se tiene que romper, ¿no? Salir de los paradigmas, salir de esa famosa Matrix, de que las cosas deben... No, no. Acá siempre, cada cierto tiempo hay ovejas negras en las familias, que son las que vienen a sanar de alguna manera a una generación. Yo espero que en mis hijos, y gracias a Dios agradezco, en mi hija, maravilloso, en mi hijo está ahorita, gracias a Dios, que en mí se haya cortado. Entonces, sí, yo no la pasé bien. Claro que llegaba a la depresión y era solamente por no aceptar lo que me pasó de la infancia, que nadie me creyó, que no aceptar, que por qué si era tan inteligente, tan capaz y esto, por qué. Y uno va acumulando cosas, ¿no? Hasta que llega un momento en que deja de usar máscaras. Y sí, pues... Solo la verdad libera, ¿no? Una gran frase. Solo la verdad te hace libre y Dios lo dice muchas veces, ¿no? Basta en el último momento. Si tú te arrepientes de corazón, pero no es así de fácil, es un proceso. Y eso se tiene que ver reflejado. Por eso es que cuando yo le digo, oye, no, ¿y quién te ha dicho por qué estás estudiando esto? ¿Por qué estás haciendo esto? No, es que, ¿y quién te...? Bueno, pero si acaso él ha logrado eso, ¿cómo vamos a recibir, ¿no? Una enseñanza de alguien que te dice cómo hacer las cosas que no ha logrado? Entonces ahí tenemos un punto. Guillermo, por ejemplo, en el común de las mujeres, estoy hablando de las mujeres de 30 años en adelante, he visto, he percibido la sexualidad, el sexo propiamente, la falta del sexo propiamente en el desarrollo de una mujer, ¿puede llevarte a la depresión? Mira, el sexo como tal no es más que el instinto de preservar la especie. Si llamas amor, es diferente, ¿no? Ya, porque el instinto es ese, la preservación de la especie. Pero estamos hablando de un componente de los tres que requiere una pareja. Eros es una parte, Eros ve a la persona como objeto de su satisfacción. Eros ve a la persona no como sujeto, con derechos, ve a la persona como posesión, eres mío, me perteneces. Eros te sube al cielo, mi reina, mi rey, y al rato donde va de grado tirándole la botella. Viernes es Eros, bien bacán, pero sábado, domingo, lunes, martes, ¿dónde estás? ¿Qué haces? Me han llamado, mira, me han mandado fotos. Entonces, muchas parejas tienen sexo, pero no hacen el amor. Es muy diferente. El sexo es tuyo. Tú lo compartes. Pero es solamente una parte. Tú puedes compartir sexo con quien quieras. Pero hacer el amor, ya ahí tiene que haber fila y ágape. Fila. Las emociones, esa complicidad. Eso, la cochinadita, esa que tanto nos gusta. Tiene que haber amistad, comprensión, empatía, planes en común, reciprocidad. Tiene que haber. ¿Por qué? Porque con el tiempo, hija, bueno, el último componente es ágape, es el amor espiritual. Te dejo ser. No te celo, estudia, trabaja.
Pero eso, por ejemplo, lo que me estás mencionando ahora, tiene más que ver en una ya relación de pareja. De ¿verdad? pareja. De pareja. Pero el tema propio que estamos viendo, por ejemplo, ahora, que es la depresión. Quítale eros solamente. Normalmente es con la familia, con tu vida. La depresión es la carga de ese pasado que seguimos llevando como si fuera ayer. Y más si estamos repitiendo modelos inconscientemente. Cuando la persona se da cuenta, hija, en el presente es en el único momento, ¿no? Y para eso hay técnicas, ¿no? El mindfulness, conciencia plena, aquí y ahora, es lo que te puede sacar de la depresión y de la ansiedad. Centrarte en el momento que tienes. Pero al decir, mira, si yo me centro en lo que estoy viviendo ahora, ¿dónde están mis planes a futuro? ¿Dónde está mi raíz del pasado? Porque a raíz de todo lo que tú has vivido es lo que tú eres ahora. Y a raíz de todo, y esa raíz es lo que te genera esa perspectiva de vida a lo que yo quiero. Entonces, si yo me centro solo en mi presente, ¿dónde está la razón de la vida? No, es que la vida tú no la puedes encuadrar en algún momento, la vida es todo. Del pasado, es como las flores, hija. Yeah. ¿No? Las flores crecen en el estiércol, en la tierra, pero no absorben lo tóxico. Qué lindo sería que nosotros podamos desprendernos de todo eso que nos nutrió en algún momento y que sigue acá hasta que no lo... Y solamente lo filtras y te quedas con todas las cosas. Lo bueno. Pero ese es un problema. Controlar los pensamientos. ¿Cuántos pensamientos tenemos al día? Alrededor de 60.000 según Goleman. 60.000 pensamientos al día. ¿Cómo controlar? O sea, controlar sus pensamientos es algo muy, muy, muy difícil. Entonces, yo lo que te pediría, a ver, ¿qué es lo que tú aconsejarías a esas personas que están pasando por ese momento, que ellos ven que es un hoyo al que están hundiéndose y creen no tener salida? ¿Qué les dirías a esas personas para que tomen valor o qué le puedes, palabras de apoyo, qué les puedes decir? Bueno, cuando hablamos de ser conscientes, que en algún momento de la crisis, como a mí, uno tiene lucidez y tiene de alguna manera la capacidad de visualizar el futuro que tanto anhela y creer en él. Definitivamente es la actitud, ¿no? He vivido toda la vida de esta manera. ¿Qué es lo único que hace controlar la emoción? Pensar. Y siempre hemos pensado. El problema es que hay adultos de 40 años que piensan como niños, que se pueden seguir sacando la vuelta, que pueden seguir consumiendo drogas, que pueden seguir viviendo como si fueran pues muchachos, ¿no? El medir las consecuencias es solamente el rol de adulto, ¿no? Cuando nosotros decimos la única manera de controlar una emoción para que no se desborde es pensando, respirando, calmándonos, pero que no piense el niño, inseguro, inmaduro, atrapado en el problema, sino el adulto que quiere salir. No hay otra manera. Lo que lo que escucho decir, Guillermo, es algo bastante difícil. Bastante difícil porque la persona que está atravesando por ese momento no está pensando como un adulto, no está pensando como un adulto responsable, está sumergido atrapado en un dolor o en pensamientos que no lo puede controlar, y si no lo puede controlar es por eso que necesita ayuda. Daniel Goleman, en su libro Inteligencia Emocional, nos dice que hay 3 tipos de personas en cuanto a cómo le afecta lo que sucede. 1, la persona atrapada en sus emociones. De este tipo de personas hay 2.
uno, light, que sigue viviendo pese a que no se siente cómodo con lo que sucede y no lo quiere cambiar, y el otro que se la pasa criticando y renegando todo el día, que por qué esto, que por qué el otro, pero atrapado, no decide dejar el objeto, sea droga, sea pareja, sea trabajo, ¿sí? No es solamente un aspecto. El otro es desbordado, es decir, que la emoción está ya lo ha cegado tanto que no puede hacer nada para salir de eso, ¿no? Esa persona pues no ve una solución. Y el otro es consciente de sus emociones. Ya, me duele, pero ¿qué prefiero? ¿El dolor eterno o el dolor para salir? Muchas veces para salir de la depresión hay que soltar cosas que no queremos. Soltar duele. Cuesta. Cuesta y duele. Retener duele, hija. Soltar alivia. Hay que cambiar ese chip. Ese miedo a no poder uno mismo solucionar el problema que nos hemos pasado la vida proyectando en diferentes, papá, mamá, parejas, trabajo, clima. No, yo soy responsable de lo que pienso, de lo que siento, de lo que hago. Es decir, podemos llegar a tener esa inteligencia emocional gracias a darle el pensamiento a ese adulto responsable. Ok, ¿estoy mal? ¿Quiero seguir así? ¿Sí o no? Seguramente un tiempo, no puedo, pero llega un momento en que con la ayuda adecuada, y las técnicas, ¿no? Sí, yo creo que ayuda y técnicas adecuadas, porque muchas personas van a ver esto y van a decir, sí, pues qué fácil es hablar cuando no se está viviendo ese momento. Ay, no te pases, pero... Pero es la realidad, porque si una persona que está pasando por este proceso depresivo diría, ay no, sí, yo sé lo que tengo que hacer porque yo soy una persona fuerte, porque yo puedo manejar mis pensamientos, porque tengo esto, no estaría en depresión. Carlita, entonces, mucha gente sabe qué hacer. Pero ese momento de desequilibrio emocional hace que no puedas reaccionar como la persona que tú eres. Así es. Entonces, ese es el desequilibrio al cual muchos no tienen ese punto de retorno, y por eso es que terminan en estas situaciones suicidas. Lo ven más fácil, lo ven más cómodo y más que nada, hija, tiene ese enfermizo toma. Es enfermizo y yo sí, mira, yo sí soy una persona bastante reacia a la facilidad que tienen los terapeutas, los psicólogos a decir, sí, tú puedes hacerlo. Muy positivo porque efectivamente toda persona puede hacerlo. Pero a una persona que está ahí sumergida en un mar de lágrimas o sumergidas en pensamientos negativos, o sea, decirle, tú puedes hacerlo, es como que le estás, no sé, vulnerando sus emociones de ese momento. Todo depende del enfoque, no es vulnerar, sino no lo estás acompañando. Un buen terapeuta lo que tiene que hacer es acompañar en el dolor a la persona. El acompañamiento también he podido ver esto. Tú acompañas a alguien y le haces sentir, ay, sí, así como que cuando un niñito está llorando y le agarras la cabecita, ay, no estés llorando, esto va a pasar. Y para mí, el que tú estés triste y te hagan sentir que todavía eres débil, o sea... Bueno, todo depende del acompañamiento. Porque uno, para salir de ese estado, no vas a acompañar al niño, sino al adulto. Y ahí es donde le das la responsabilidad. Hay diferentes técnicas de abordaje, pero todas van enfocadas a recuperar el rol adulto responsable. Controlar al niño. Ahí es donde salen estas no sé si es técnica o todo lo que ya se viene, ¿no? La niña herida, que hay que sanar a la niña interior, que el niño que no ha crecido de la manera, o sea, todo viene sanando a tu niño, o niña, puedes corregir o prevenir muchas acciones en el presente. Es permitirle al adulto que se comporte responsablemente. Controlar al niño le permite al adulto
emerger y evolucionar rápidamente. Cuanto antes controle al niño. ¿Cuál es el niño? El niño es, por ejemplo, mi papá fue infiel, mi abuelito fue infiel, yo también soy mujeriego, y repito. El niño es el niño. Es algo así como Que no mide las los cosas. maltratos que las mujeres, digo mujeres porque es mi género, suelen soportar hasta el momento, ¿no? Que hay maltrato psicológico y las personas no se dan cuenta, hay maltratos físicos que son evidentes porque dejan cicatrices, pero las cicatrices del alma, esas cicatrices que quedan, son los que de repente llega un momento en las que ya no lo puedes soportar y también terminas en depresión. O sea, todo es tan cíclico que yo estoy viendo que mentalmente todo termina en un proceso de depresión. Hija, en el último Congreso Mundial de Patología Dual, a donde los psiquiatras exponen la problemática de los pacientes, reconocieron que el 50% de sus pacientes se curaban con placebos. ¿Qué es placebos? Es vitamina, ¿no? Esas personas que van, se sacan análisis, electrocardiograma, ecografía, tomografía, sangre, orina, heces, diocitos, se hacen todo, no tienen nada. Y el doctor le dice, mira, acaba de llegar esta, es justo para eso. A ver, ¡ay, qué maravilla! Se curó. Todo está en la mente. 50%. Todo está en la mente. Entonces estamos hablando de que 50% de pacientes psiquiátricos no deberían estar medicados para lo que tienen. Son heridas del alma que afloran en dolores físicos. Cuando la boca calla, el cuerpo habla, ¿verdad? Las niñas, ¿cuántas niñas hemos visto nosotros en los colegios? Su pierna, su brazo. Algunos por reto, pero otros por aliviar dolores. Cuando escuchas sus historias, sí, mi mamá esto, mi papá esto. Entonces, la problemática de salud mental, de depresión, va muy de la mano de la realidad que estamos en los entornos, ¿no? Modelos inadecuados, padres ausentes. No es el modelo familiar el mismo de antes. ¿Por qué se ha exponenciado todo esto? Por la tecnología y porque ya pues los modelos de familia han cambiado muchísimo. Ya no es como antes. Ya no es el modelo como teníamos hace años, ¿no? Papá, mamá, hijitos. Así es. Ahora es papá, hijos, mamá, hijos, o juntos y disfuncionales. Abuelita con O esto. abuelita. Y tenemos realidades, ¿no? Homosexuales con hijos. Tenemos una amplia diversidad de problemáticas, pero todas Yo creo que en vez de verlos como problemáticas, deberíamos verlos como ya una forma de vida actualmente y en base a eso tener una forma de ver la vida. es una generación. Una ¿Hacia generación. dónde vamos? Realmente. ¿Y cómo podemos manejarlo? ¿Y qué podemos ser? ¿Simples espectadores o ser parte de los que sumamos, ¿no? Es decir, si yo a alguien le digo, yo sé que puede salir, es porque la experiencia de vida me ha ¿Cuántos hecho. años tienes como terapeuta? Como terapeuta recibido por la Cicatoea, certificado, 12 años. 12 años. ¿Y como Sí. profesional? 25 más o menos. Mira. Guille, esto ya que es un tema que podríamos explayarnos el día entero tomándonos unas cuantas tazas de café adicional, pero el tiempo nos gana. De verdad me gustaría que puedas dar una frase cortita y luego de eso, ¿dónde te pueden encontrar para que puedan contar contigo? De repente es muy difícil hablar cuando tú estás en una etapa de depresión, es difícil decirlo. Me siento mal, porque es tan condenante, tan sancionadora la sociedad que cuando te ven débil te quieren hundir más. Entonces las personas tienen mucha dificultad de poder expresar esas emociones. ¿Qué les podrías decir, una frasecita cortita para poder cerrar este episodio
claro que vamos a tener otras invitaciones más porque el problema de la salud mental, de verdad, para mí es un tema muy amplio y muy importante que tenemos que seguir tocándolo, ¿no? Y también dónde te pueden encontrar. Bueno, la verdad es que todos pasamos de alguna manera momentos que marcan nuestra vida y tal vez no tenemos la oportunidad de haber vivido lo que quisimos en algún momento, ¿no? Y eso te lleva a dos opciones, ¿no? O te conformas y esperas a que las cosas sucedan de alguna manera, llegue la persona que te haga feliz, o te dedicas a trabajar tanto en ti que seas capaz de hacer que las cosas sucedan, ya no esperar, hacer que las cosas sucedan. Cree en ti para que puedas crear la vida que tanto anhelas. Y sí, es posible porque somos varios los que ya somos testimonio, yo me considero uno, y esa experiencia es la que trato de compartir, Carla, ¿no? Porque si Dios me ha dado vida es para un poquito pregonar lo que me ayudó a mí. Gracias, Guillermo, de verdad. Te voy a invitar al siguiente capítulo porque a mí me gusta hablar porque sé que es algo que todos ahí, el otro lado de la pantalla, quieren escuchar. Tenemos diferentes tipos de taras, diferentes tipos de trauma, porque es una frase, ¿no? Los padres nos dejan mínimo un trauma en nuestra vida, el cual o lo superas o te causa. Todos, así que, todos. ¿Dónde te pueden encontrar, Guillermo? ¿A qué número de teléfono? ¿Dónde? Bueno, nosotros tenemos una casa de reposo en Tamsillacu. El número personal es 965-842364. Ese es el teléfono de la Asociación Preventiva de Adicciones Despertar Amazónico. Guillermo, muchas gracias por haber estado acá, de verdad. Para mí, ya no eres solamente un conocido, eres un amigo, al cual me gusta escuchar y sé que muchas personas también van a amar escucharte después gracias, de esto. Carlita, muy agradecido. Muchas gracias por haber sintonizado este episodio, muy importante. Cuando gusten, por favor, acá estamos, siempre para tener una pausa con Carla Campo.